Con las buenas noches para todos, vamos a revisar unos aspectos relacionados con el tema de trigonometría, eh, relacionados con esta tarea que deben ustedes presentar para esta parte del curso. Bueno, eh, primero hay que tener en cuenta que cuando se estudia trigonometría, principalmente se estudian los triángulos, ¿sí? Digamos que hay un referente eh, en donde la trigonometría, cuando uno escucha la trigonometría, uno siempre como que creería yo que se le viene a a la cabeza la imagen de un triángulo. Bueno, es verdad, nosotros aquí vamos a trabajar sobre los triángulos y para poder comenzar tenemos que revisar primero los triángulos que nos podríamos encontrar en esta parte. Ustedes tienen una clasificación de triángulos y una de ellas, que es la más, digamos, como la más relevante o la que más se podrían ustedes acordar, son aquellas que tienen que ver con los triángulos que son rectángulos. Un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo interno recto. Estos lados que forman el ángulo recto, estos lados que forman el ángulo recto, es lo que se conocen como los catetos del triángulo rectángulo. Entonces yo voy a etiquetar o a representar la medida de un cateto A y la medida de este cateto la voy a llamar B. Ahora bien, el tercer lado es lo que ustedes conocen como la hipotenusa del triángulo rectángulo. Es decir, el concepto de hipotenusa solamente, o el objeto llamado hipotenusa, ustedes solamente se lo van a asociar a un lado del triángulo rectángulo. Los otros dos van a ser llamados catetos. Bueno, muy bien. Cuando ustedes tienen el, el triángulo rectángulo, el triángulo al tener tres lados, pues cada lado tiene una medida y esas medidas están relacionadas por el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Eso es lo primero. El teorema de Pitágoras establece siempre que la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, siempre será descrita de esa manera. Siempre será descrita de esa manera. Siempre será la hipotenusa el término de uno de los términos de un lado, es decir, el término de un lado de del teorema de Pitágoras. No es que cateto al cuadrado más hipotenusa al cuadrado, no. Siempre será hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y con esta ecuación, ustedes podrían encontrar la medida de uno de los lados del triángulo conociendo otros dos. Ahorita vamos a mirar un ejemplo. Bueno, en todo triángulo rectángulo, además de tener un ángulo recto, ustedes también encuentran dos ángulos agudos. Yo puedo llamar a este ángulo teta, ¿sí? Y puedo llamar a este ángulo el ángulo alfa. Ustedes sobre los triángulos que son rectángulos pueden definir razones que son trigonométricas. Y las razones trigonométricas, o también conocidas funciones trigonométricas del ángulo agudo, de uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo, ustedes pueden definir las siguientes. El seno del ángulo teta siempre se va a definir como el cateto opuesto. En este caso, ¿por qué opuesto? Porque cuando el ángulo, como yo estoy refiriéndome al ángulo teta, el cateto que está al frente de él es el cateto opuesto. Entonces sería cateto opuesto, que es A dividido la hipotenusa. ¿Listo? Eso será el seno del ángulo. Y el seno del ángulo pues se puede trabajar para ángulos en grados o en radianes, que hay que tener presente que las calculadoras, cuando ustedes trabajan los ángulos, existen dos tipos de medidas para los ángulos. El ángulo medido en radianes y el ángulo medido en grados. ¿Sí? Entonces ustedes deben ser muy claros con el uso de la calculadora, porque la calculadora, si los ángulos están dados en radianes, tiene que estar en modo R o sencillamente rad en la parte superior de la calculadora. Y si está en modo grados, tiene que estar, está siempre por defecto en modo grados, está la letra D o la palabra de degree. ¿Listo? Bueno, entonces ahí está. El seno del ángulo sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente.
También ustedes encuentran el coseno del ángulo teta. Me estoy refiriendo al coseno del ángulo teta, no de alfa, solamente de teta. Será el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente en este caso será el B, porque es el ángulo el lado que permite levantar el ángulo teta. Entonces por eso se dice adyacente. Entonces en este caso será el cateto B sobre la hipotenusa. Segunda, razón trigonométrica o función trigonométricas en algunos casos, como suelen llamarla. Y la tercera razón trigonométrica del ángulo sería la tangente de teta. La tangente de teta es igual al cateto opuesto, que en este caso sería A sobre B. Entonces ahí tenemos tres razones trigonométricas para el ángulo teta. Ahora bien, también se puede definir las razones trigonométricas del ángulo alfa. Lo que pasa es que en este caso el ángulo alfa tendría como cateto opuesto, ahorita es el B. Si usted voltea el triángulo, el que está al frente del ángulo alfa sería el B. Entonces ahí se van a invertir un poco las razones trigonométricas. Y no digamos menos importante las recíprocas de las razones trigonométricas, que entre otras cosas ustedes no la encuentran en una calculadora. Entonces en este caso tenemos la cosecante del ángulo teta se define como 1 sobre seno de teta. Solamente como por definirlas, se define la secante de teta como 1 sobre coseno de teta y se define la cotangente como 1 sobre tangente de teta. Esto es lo que llaman las recíprocas de las razones trigonométricas. Muy bien. Ahora, un problema podría plantearse con el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si ustedes llegaran a tener un triángulo rectángulo, me estoy refiriendo a triángulos rectángulos, por ejemplo, uno del cateto mida 9 y el otro cateto mida 8, el propósito, por ejemplo, podría ser encontrar el valor de la medida de la hipotenusa. Eso sería el ejercicio de ustedes. La hipotenusa puede ser el cable de un poste, el ancla, una guaya, cualquier cosa. Fíjense que aquí nosotros, aunque yo estoy refiriéndome a triángulos rectángulos, el triángulo rectángulo podría ser formulado en torno a un problema de aplicación. Por ejemplo, usted tiene una casa y en la casa hay una escalera que está recostada a la casa y ella forma un ángulo D. Entonces, fíjense que aquí no necesito yo hablar de un triángulo como tal, sino ajustarlo a un problema. Y ese problema, cuando ustedes pintan, digamos, o hacen una representación gráfica del problema, fíjense que ustedes pueden obtener un triángulo rectángulo, donde la longitud de la escalera, ¿sí?, será la hipotenusa. Obviamente, pues estamos hablando de que las paredes de la casa son perpendiculares al piso, a la superficie, entonces podría ustedes ahí pensar en algo que esté relacionado con un triángulo rectángulo. Bueno. Ahora, para poder encontrar la medida de la hipotenusa de ese triángulo, el teorema de Pitágoras dice lo siguiente, que la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual al cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, la medida de la hipotenusa al cuadrado sería igual a 9 al cuadrado, que es igual a 81, más 8 al cuadrado, que es igual a 64. Entonces resulta que al hacer la suma, 81 más 64, esto me da h al cuadrado igual a 145, ¿cierto? Estamos hablando de centímetros, puede ser metros, en fin. Pero como yo necesito la medida de la hipotenusa, yo puedo sacar raíz cuadrada en ambos lados y en este caso me va a quedar la raíz cuadrada de 145. ¿Sí? Y la raíz cuadrada de 145, digamos que uno lo puede escribir en decimal, esto aproximadamente, y sería importante que ustedes escriban en formato de raíz o en formato de fracción, pero que también ustedes logren expresar, por ejemplo, a una o a dos cifras decimales el resultado, y en este caso sería 12.04. Pueden ser metros, pueden ser centímetros, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, en este caso tenemos un problema en donde ustedes resuelven un triángulo rectángulo, ¿sí? Encuentran, digamos, las medidas del triángulo de los lados, del tercer lado, teniendo en cuenta esas medidas de los lados. Es decir, encontramos el valor de la hipotenusa conociendo las otras dos. Ahora bien,
El problema a ustedes les podría plantear, bueno señores, ustedes tienen aquí un ángulo de 90 grados. Resulta que la suma de los ángulos internos, este ángulo que podemos llamar alfa y este ángulo que podemos llamar teta, la suma de los tres ángulos suma 180, ¿cierto? Entonces significa que la suma de alfa con teta tiene que medir 90, ¿sí? Porque la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo suma 180. Entonces resulta que el problema le está pidiendo a usted lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuál es la medida del ángulo teta? ¿Sí? Del ángulo teta. Entonces, resulta que usted dice, bueno, pues yo cómo puedo encontrar la medida del ángulo teta, ¿sí? Si yo apenas tengo la medida del ángulo recto. Entonces resulta que ahí es donde usted de una manera hábil, usted puede determinar cuál de estas tres razones trigonométricas puede utilizar para poder encontrar la medida del ángulo teta. No se pierdan con el ejercicio porque ustedes deben reconocer primero que hay un teorema de Pitágoras que relaciona solamente las tres medidas de los lados en un triángulo rectángulo. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando el triángulo no es rectángulo. Entonces, en este caso, tenemos, retomándolo del ejemplo, tenemos la medida de dos catetos y queremos encontrar la medida de la hipotenusa. Entonces, por eso es que utilizamos la fórmula del teorema de Pitágoras. Ya encontrada la fórmula, ya encontrada la medida de la hipotenusa, ustedes fíjense que nosotros tenemos las tres medidas. Y resulta que si quisiéramos encontrar el ángulo teta, nosotros podríamos utilizar cualquiera de las tres razones porque tenemos tanto los catetos como la hipotenusa. Entonces yo me voy a inclinar, por ejemplo, a utilizar el seno de teta. Entonces yo formulo la razón trigonométrica en términos del seno de teta porque es la que yo elegí. Y al calcular el seno de teta me doy cuenta que el seno de teta es igual a ¿quién? A 9, que es el cateto opuesto, según la definición del seno, dividido la medida de la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 145, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, yo quiero encontrar la medida del ángulo teta y yo cómo hago para encontrar la medida del ángulo teta. Entonces resulta que el seno tiene una inversa en ciertos, digamos, rangos o partes del dominio. Ella no es que sea una función que tenga inversa en todo su dominio, sino que ella tiene inversa en ciertas partes de los números reales. Entonces lo que voy a hacer es obtener para cierta parte del dominio, voy a calcularle la inversa a esa expresión en términos del seno, y lo que va a hacer es calcular seno a la menos 1 del número 9 sobre raíz cuadrada de 145, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes cómo pueden o dónde pueden encontrar la función seno a la menos 1? Las calculadoras relacionan usualmente, digamos en la mayoría de los casos, una función con su función inversa. Cuando ustedes van a su calculadora, ustedes se van a encontrar ¿con qué? Se van a encontrar con una tecla que dice sin. Y en la parte superior dice sin a la menos 1. Entonces, si ustedes quieren calcular el ángulo teta, básicamente es como si estuviéramos despejando de aquí el ángulo teta. Ahora, no es pensar que yo el seno lo pasé al otro lado y quedó con el menos 1, no. No es así, simplemente que se aplica, digamos, se utiliza las propiedades de inversa. Entonces, cuando ustedes utilizan esta tecla de seno a la menos 1, yo lo voy a calcular aquí en mi calculadora. Usted mire que aquí nosotros estamos hablando, yo no me estoy refiriendo a si es en grados o en radianes, pues ese tipo de problema lo podemos manejar en grados, que es el modo por defecto, y yo, esta tecla seno a la menos 1, esta función se activa con la tecla Shift usualmente, la segunda función, seno a la menos 1, se abre un paréntesis y va a colocar 9 dividido, raíz cuadrada de 145, y cierro un paréntesis para no tener problemas, y esto me da un ángulo de 48, y voy a redondear a dos cifras decimales, 37 grados. Entonces fíjense que en este problema no solamente podemos encontrar la medida de la hipotenusa, sino que también podemos encontrar la medida de los ángulos internos. Entonces fíjense que nosotros ya tenemos teta. Es que teta mide 48.37 grados. Pero resulta que nos falta alfa.
Resulta que alfa, la suma de alfa con teta, es igual a 90 grados, porque nosotros sabemos que ya tenemos un ángulo por defecto de 90 grados al estar trabajando con triángulos rectángulos. Entonces lo que yo hago es despejar el alfa, ¿sí? Y tomar a 90 y restarle el ángulo teta, que sería 48,37 grados. Entonces cuando tomo a ese valor, como estoy aproximando 90 menos 48,37, eso me va a dar un ángulo de 41,63 grados. Entonces hemos encontrado todas las medidas del ángulo del triángulo rectángulo, ¿sí? Y no nos hemos olvidado de absolutamente nada. Tenemos las tres medidas. Entonces, resulta que un problema de esto, el problema le puede pedir a usted que verifique en GeoGebra qué tan cierto es. Entonces yo por acá me voy a dibujar un triángulo rectángulo en donde las medidas puede ser 8. Vamos a mirar, aquí tengo un segmento, puedo construir un segmento de una longitud dada. Entonces yo, mire que aquí yo en GeoGebra, al activar segmento dada longitud, entonces yo voy a dar una longitud de ¿cuánto? Una es 8, ¿cierto? Entonces voy a dar 8. Ahí cada unidad, si ustedes observan, 2, 4, 6, 8. Y para no complicarme tanto la vida, pues yo sé que el otro lado mide 9 unidades. Entonces, el otro lado mide 9. Entonces, de la misma parte, yo voy a utilizar el recurso de segmento y voy a 2, 4, 6, 8 y 9 acá. ¿Y ustedes cómo verifican que marcaron un segmento del lado 9? En su parte izquierda, ustedes pueden ver allí cada una de las medidas. Pero para poder, digamos, hacer, digamos, una verificación, digamos que más exitosa del problema, voy a ocultar los ejes y más bien voy a hacer que me aparezca la vista gráfica para poderle dar manejo a los lados. ¿Cómo hago eso yo? Selecciono este segmento, ¿sí? Normal, lo selecciono y me voy acá y quito la etiqueta, no me interesa el nombre, y acá también quito la etiqueta. Entonces lo que voy a hacer ahorita es, para hacer algo más chévere, digamos, yo puedo tomar el segmento y aquí en etiqueta visible quiero que aparezca el valor. Entonces usted puede hacer que aparezca solamente el 9. Y acá también. Entonces fíjense que yo voy a hacer que aquí aparezca la etiqueta a través del segmento, pero acá puedo hacer que aparezca a través de un texto. Son dos formas distintas de usted poderlo hacer. Entonces yo me voy aquí a texto, y selecciono aquí. Utilizo fórmula látex para que aparezca un modo matemático y aquí voy a mostrar un objeto en el texto. ¿Qué es lo que va a mostrar? Entonces voy a mostrar la medida del lado de acá, que es de 8. Resulta que 8 es la medida de f, entonces yo busco el objeto f y aquí me va a aparecer el 8. Entonces fíjense que me va a aparecer de una manera mucho más chévere. Voy a quitar la cuadrícula, no la necesito. Si ustedes quieren también aparecer el 9 acá porque les parece más atractivo, entonces lo mismo, pero hacen esta vez aparecer g, que es más bonito. ¿Sí? Y vuelven y con la tecla Escape se vuelven al modo de seleccionar, vuelven acá y quitan la etiqueta y eligen acá. Y con control sostenido ustedes pueden elegir los dos objetos y el texto lo pueden colocar un poco más grande. Entonces resulta que ustedes dicen, bueno, yo ¿cómo hago para verificar que efectivamente es 12.04? Entonces, como ustedes tienen que hacer verificaciones, ustedes toman un segmento del punto de acá al punto de acá y esto les da justamente la medida, esa es la verificación que ustedes deben hacer, lo mismo acá, H, y fíjense que les da la medida que nosotros obtuvimos y eso es una manera muy simpática de verificar que lo que nosotros estamos haciendo en el procedimiento es correcto. Ahí está, yo simplemente lo que hago aquí es quitar la etiqueta. Entonces vuelvo y juega, texto mediano, lo coloco en negrilla como quieran ustedes. Si ustedes quieren, eligen los puntos con control, la tecla control sostenida, elijo los tres simultáneamente, le puedo quitar el color o sencillamente lo disminuyo el punto para que no se vea tan extraño. Y luego dirán, bueno, ¿y cómo hago para calcular los ángulos? Entonces ustedes se van a este recurso, ángulo. Aquí sí tienen que ustedes mirar, no este ángulo, sino que es en sentido anterior. Yo lo elimino, lo selecciono y lo elimino. Vuelvo al ángulo. Y este ángulo tendría que darme la misma medida que me da el ángulo calculado. 48,37 y efectivamente da 48,37. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la verificación del ejercicio.
Luego, ¿qué hago también? Pues tengo que calcular este ángulo, entonces utilizo el recurso, aquí vuelvo y me equivoco porque eso acá, y me da 41.63, que es la medida de los dos ángulos que estoy calculando con control sostenido. Si quiero, le puedo cambiar el color, ¿sí? Y le puedo colocar un poquito de opacidad para que se vean los dos ángulos. Pues este obviamente por obvias razones mide 90 grados. Ya si voy a un Word y pego el documento, ustedes aquí ya saben control derecho o pantallazo, con un pantallazo ustedes aquí la vista gráfica y el objeto, que es lo que me interesa a mí capturar, lo pegan y yo esto me parece muy importante que lo tengan ahí presente y miren, una verificación sencilla como esta, no necesitan más. Ya el resto es el procedimiento que deben tener, ¿sí? Y en la redacción de la solución, recuerden que ustedes deben colocar al utilizar el teorema, hemos encontrado que la respuesta es tal, ¿sí? Para que no quede una... Y ajuste de texto, les recomiendo que seleccionen aquí, cuando ustedes seleccionan el objeto, ajuste de texto y coloquen arriba y abajo para que lo puedan mover, ¿sí? Una gráfica, por ejemplo, de 6 centímetros o de 7 centímetros es suficiente, bien elegida, para poder incluirla en el trabajo. Entonces, aquí ustedes en la redacción, en el campo de redacción, ustedes colocan más o menos a grosso modo cómo fue que reencontraron la solución. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes tienen una forma de verificarlo encontrado a través del teorema de Pitágoras y demás partes de, utilizando, digamos, resolviendo un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, eso como primera medida. Bueno, entonces, pero no todos los triángulos son rectángulos. Entonces tenemos que buscar la manera de encontrarle solución cuando el triángulo no es rectángulo. ¿Qué pasa si el triángulo no es rectángulo, por ejemplo? ¿Sí? Entonces aquí formulo la pregunta. Si el triángulo no es rectángulo, entonces si el triángulo no es rectángulo, entonces tenemos un triángulo, digamos, oblicuángulo, escaleno, pueden ser triángulos escalenos también, en donde ustedes lo que van a manejar, ¿sí? No va a ser justamente el teorema de Pitágoras. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un triángulo, en este caso puedo tener un triángulo de esta naturaleza, de hecho lo puedo hacer porque este recurso me permite hacer triángulos de esa naturaleza. Voy a mirar acá si lo puedo mover a eso. Entonces tengo un triángulo de esos, ¿sí? Y resulta que ustedes ahí notan que el triángulo no es rectángulo. Pero también puedo tener otro triángulo, aquí voy a hacer las dos, la aclaración, porque podría tener dos tipos de leyes que me permitirían resolver el problema, ¿sí? Entonces, ustedes tienen dos leyes, una es la ley del seno y la otra es la ley de coseno. Entonces, aquí debe ser claro algo. Cuando los triángulos no son rectángulos, ustedes no pueden utilizar ni razones trigonométricas ni teorema de Pitágoras. Entonces, para que vayan entendiendo también un poco la forma como se nombran los triángulos. Estos puntos que ustedes ven, que son tres, son los vértices. Y los vértices se nombran con letras mayúsculas. Entonces yo llamo a este el vértice A, el vértice B y el vértice C. Lo mismo voy a hacer acá, vértice A, vértice B y vértice C. ¿Cómo hago yo para nombrar los lados? Aquí tenemos tres lados. Entonces resulta que si este es el vértice B, su lado opuesto, lo voy a nombrar con la misma letra, pero en este caso minúscula. Entonces significa que este es el lado A y este es el lado C. Esa es la manera como ustedes van a encontrarse en la literatura seguramente muchos nombres en los triángulos. Evidentemente en este caso sería el lado A, este será el lado B y este será el lado C. Entonces, ¿qué dice la ley del seno? La ley del seno relaciona, escuche muy bien, la ley del seno relaciona, voy a colocarlo aquí,
dos lados y los ángulos opuestos. Aquí lo voy a colocar, ángulos opuestos. ¿Sí? Eso es lo que relaciona la ley del seno. ¿En qué forma? Hay una fórmula. Dice, el seno, y en este caso voy a utilizar la letra del vértice para no meter aquí un alfa, por ejemplo. Yo podría meter ahí un alfa, un beta y un gamma o un teta, no sé, pero no lo voy a hacer. Entonces voy a utilizar, porque también se puede hacer en geometría, se puede utilizar el nombre del ángulo con el nombre del vértice. Entonces en este caso será el seno del ángulo A dividido el lado opuesto, es decir, la medida del lado opuesto sería sobre A, y esto va a ser igual al seno del ángulo B, ¿sí? Sobre su lado opuesto, que sería B. Pero también se podría formular el seno del vértice C, cuando digo el vértice es el ángulo C, sobre la medida del lado C. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la ley del seno permite encontrar, como aquí tenemos, por ejemplo, aquí podemos utilizar esta ecuación, y para poder utilizar esa ecuación, pues evidentemente necesitamos tres medidas para encontrar la cuarta. Entonces, yo por ejemplo podría decirles a ustedes, a manera de ejercicio, que resolvamos un triángulo. ¿Y cómo qué triángulo podríamos resolver? Entonces, digamos que, permítame aquí subo un poquito esto. Yo, por ejemplo, podría tener un triángulo, ¿sí? En donde, un ejemplo acá, digamos, hay un triángulo que tiene ciertas medidas, un triángulo. Y el triángulo tiene, por ejemplo, medidas, el lado B mide, por ejemplo, 8.01 centímetros. El lado C mide, por ejemplo, el lado C mide, por ejemplo, 6.2 centímetros. Y hay un ángulo, me están dando la medida de un ángulo, llamémoslo alfa, igual a 131,2 grados. ¿Sí? Entonces, en este problema, me están pidiendo que encuentren las demás medidas del triángulo. Entonces, yo voy a hacer un triángulo cualquiera, yo no tengo problema con eso, un bosquejo es lo que me interesa, porque en este momento yo no voy a verificar nada, ¿sí? Entonces yo etiqueto los nombres, pues doy las letras del lado A, el vértice A, el vértice B, el vértice C. En este caso, el ángulo alfa usualmente está asociado a, si el problema le dice a usted quién es el ángulo alfa, está asociado al vértice A. Entonces, en este caso, este ángulo alfa mide 131. Obviamente esto no va a medir 131. Estoy haciendo un bosquejo, insisto, porque aunque de pronto se pueden confundir y si no, eso mide menos de 131. Entonces, para evitar, digamos, malos entendidos, voy a hacer algo más realista acá. Entonces yo tengo algo así. Entonces este ángulo alfa mide 131,2. ¿Sí ven? Y este es el vértice A, ¿sí? Este es el vértice B y este es el vértice C. Entonces significa que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. Y resulta que a mí me están dando en el problema la medida de B, y la medida de B es 8,01 y la medida de C es igual a 6,2. Y el problema está pidiendo que encuentre la medida de las demás, digamos, partes. Por ejemplo, cuánto vale el ángulo C, cuánto vale el ángulo B, cuánto vale la medida de A. Entonces usted dice, bueno, en este problema me están dando dos cosas. Me están dando, pero en este problema aquí hay una situación. Este problema es un problema que requiere la ley del coseno. ¿Sí? Voy a
a describir la ley del coseno para poder, voy a dejarlo planteado acá como la ley del coseno, ya van a ver por qué. Entonces voy a anotar el ejemplo acá mejor. Este ejemplo lo vamos a utilizar con ley del coseno. Ejemplo, voy a dejarlo acá para que quede como en paralelo. El triángulo tiene medida B igual a 8,01 centímetros, el alfa es 131,2 grados y el C mide 6,2 centímetros. Entonces voy a dejarlo por acá para poderlo trabajar ahorita. Y en este triángulo más bien lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tengo otro problema, déjenme yo miro acá. Ya, este sí. Tengo un triángulo con medida. El lado A mide 6,4 centímetros. El ángulo alfa mide 47,5 grados. Y el lado C mide 3,7. Aquí tengo tres medidas. Primer medida, segunda medida, tercer medida. Entonces, hago el triángulo. No me interesa, digamos, si coinciden las medidas, simplemente un bosquejo. Entonces tengo el vértice A, el vértice B y el vértice C. Este lado A mide 6,4 centímetros. Este ángulo alfa, recuerden que es el determinado usualmente para el ángulo, el vértice A, sería de 47,5 grados. Y el lado C, ¿cuál es el lado C? El opuesto al vértice C, que sería este. C sería igual a 3,7. Entonces, vuelve y juega. Quiero encontrar la medida de los otros ángulos. El ángulo B, el ángulo C y el lado B que desconozco. Muy bien. Para poder utilizar la ley del seno acá, me pregunto, ¿puedo utilizarla? ¿Por qué ahora me di cuenta que yo no puedo utilizar la ley del seno con este problema? Ahorita lo vamos a mirar y verán. ¿Por qué no lo puedo usar? Por los datos que nos están dando. Pues yo no puedo formular la ley del seno con los datos que me están dando acá. Entonces, por eso yo descarto y por eso me inclino para utilizar la ley del coseno. Entonces, yo tengo que utilizar convenientemente alguna igualdad que sale de esas tres razones. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué me están dando? Me están dando un ángulo y el lado opuesto. Y me están dando un lado. Entonces yo podría encontrar, por ejemplo, la medida del ángulo opuesto. Porque si ustedes notan, la ley del seno relaciona un lado con su ángulo opuesto a través del seno. Entonces yo lo que voy a hacer es eso, formular la ley del seno con esas medidas. Entonces yo digo, voy a utilizar la que dice el seno de A, esa A, como, entonces, ¿qué otro dato voy a utilizar? Pues la del seno de C. ¿Sobre quién? Sobre el lado que me están dando para poder, ¿qué? Despejar de allí, de esa ecuación que resulta, el valor que puedo, digamos, despejar. Digamos, en este caso sería la medida del ángulo C. Entonces, en este caso reemplazo seno de A. Entonces sería seno de 47,5 sobre la medida del lado A, que sería 6,4. Y esto es igual al seno de C. Como el ángulo C no lo conozco, sobre la medida del lado C, que sería 3,7. Entonces, en este caso, como ustedes ya han pasado por solución de ecuaciones, este término que está acá dividiendo lo voy a pasar a la izquierda a multiplicar, lo voy a dejar mejor así. Entonces, esto va a quedar 3,7 por el seno de 47,5 sobre 6,4 y esto es igual al seno de C. ¿Sí? Ustedes, hay dos cosas, hay dos formas de calcular este resultado. Miren muy bien. Como yo tengo que despejar el ángulo, recuerden lo que hicimos ahorita acá en la parte de arriba. Calculamos seno a la menos 1. Ustedes pueden calcular el seno a la menos 1 directamente de todo esto. Ustedes lo pueden calcular en la calculadora. Seno a la menos 1, que sería lo mejor de 3,7
por el seno de 47.5 sobre 6.4, ¿sí? O la otra ruta es calcular el seno a la menos 1 del resultado que usted les da allí. Voy a calcular ese resultado interno y lo voy a redondear. Sería seno de 47.5 igual por 3.7 y a eso lo voy a dividir entre 6.4. Entonces eso me va a dar un valor aproximado de 0.43, ¿sí? Entonces cuando yo le calculo seno a la menos 1 de 0.43, a mí me va a dar un ángulo de aproximadamente igual de 25.47 grados, ¿sí ven? Ahora, si yo le calculo, esa es la medida del ángulo C que estamos calculando. Esta es la medida de este ángulo. Y pues ustedes ya entienden cómo calcular la medida del ángulo B, restándole a 180 la suma de este ángulo A con este ángulo de acá, porque la suma de los ángulos internos suma 180, entonces este paso lo puedo omitir. ¿Qué pasa si yo calculo el seno a la menos 1 de todo ese resultado, como en el primer paso? ¿Qué pasará? ¿A qué será igual aproximadamente C? Miremos a ver. Entonces yo coloco seno de 47.5, lo multiplico por 3.7 y el resultado lo divido entre 6.4. Cuando yo le calculo la inversa de esa última respuesta con la tecla ANS, ustedes pueden valerse de esta tecla ANS en la calculadora, obtengo el siguiente resultado, 25.23, ¿sí? 25,23. Aquí hay un error obviamente en la medida, entonces sean ustedes muy cuidadosos a la hora de hacer cálculos con la calculadora porque ustedes tienen que saber redondear muy bien. ¿Listo? Bueno, entonces fíjense que ya hemos encontrado, ya tenemos este, suponemos que ya encontramos este y que encontramos en la medida del ángulo C. Y resulta que podemos seguir utilizando la ley del seno, ¿para qué? Para encontrar la medida del lado B. Ah, pero para poder encontrar la medida del lado B, si ustedes observan, según la ley del seno, para poder encontrar la medida del lado B, necesito la medida del ángulo B. Entonces ahí sí me toca hacer el cálculo completo. La medida del ángulo B será igual ¿a quién? A 180 grados, le tengo que restar el 25,23 grados del ángulo C y le tengo que restar el 47,5 grados del ángulo A. Entonces, cuando hago ese cálculo, 180 menos 25,23 menos 47,5, eso me va a dar igual a 107,27 grados. Esta es la medida del ángulo B, que es este de acá, desconocido. Digamos es gráfica nomás, recuerden que es solamente una gráfica. En GeoGebra sí se tiene que ver de esa manera, en GeoGebra. Entonces utilizo la ley del seno y digo, el seno del ángulo B es a la medida del lado que desconozco y utilizo una razón de la cual conozca los dos lados, las dos medidas. Entonces voy a utilizar la del ángulo A con su lado opuesto. Es al seno del ángulo A como su medida, la medida del lado opuesto. Entonces reemplazo. Entonces, esto a qué va a ser igual al seno del ángulo B, que sería 107,27, dividido la medida desconocida de B igual al seno de A, que es 47,5 grados, dividido la medida de A, que es 6,4. Entonces fíjense que con esta ecuación ustedes pueden encontrar el valor de la medida de B. Entonces, ¿yo qué hago? Este 6,4 lo paso a multiplicar, entonces me va quedando 6,4 multiplicado por el seno de 107,27. Este B lo paso a multiplicar acá, pero simultáneamente este seno lo puedo pasar a dividir. Es como si fuera una multiplicación en cruz. Entonces me va a quedar sobre seno de 47,5 igual a B. Y cuando hago ese cálculo completo,
seno de 107.27 igual multiplicado por 6.4 y lo divido entre el seno de 47.5, esto me va a dar como resultado el valor de B igual a 8,29 centímetros, metros, en fin, como lo estemos trabajando. Note entonces que ustedes con la ley del seno pueden encontrar las medidas de todos los lados y de los ángulos internos a través de la función inversa del seno. Muy bien. Y para terminar esta parte de los triángulos, que ese es el propósito de este primer encuentro, la ley del coseno, ¿yo cómo la puedo utilizar? Pues aquí la ley del coseno uno se da cuenta automáticamente cómo la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque usted la usa cuando quiere encontrar un lado, ¿sí? ¿Sí? Ustedes conocen un lado, pero para poder encontrar ese lado, usted tiene que conocer ¿qué? Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos dos, ¿sí? Entonces, ¿y cómo se formula la ley del coseno? La ley del coseno dice lo siguiente. Dice que la medida del lado desconocido al cuadrado es igual. ¿Es igual a quién? ¿Es igual a quién? Ah, los dos lados, la suma de los cuadrados de los dos lados conocidos, ¿sí ven? Porque yo los conozco. Y le voy a restar dos veces el producto de esos dos lados conocidos y lo voy a multiplicar por el coseno de la medida del ángulo A. Así se formula para cuando usted conoce dos lados y un lado y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Aquí está la ley del coseno. A diferencia obviamente de la ley del seno, ¿no? Ustedes ahí tienen que diferenciar muy bien. ¿Cómo se dan cuenta cómo utilizan una u otra? Dependiendo de las medidas que le den del triángulo. ¿Listo? Entonces, ¿yo por qué desistí de la ley del seno para el primer problema? Porque resulta que cuando yo estoy trabajando el triángulo, ¿sí? Cuando yo estoy trabajando el triángulo, yo sé que este ángulo A, que es el alfa, mide 131,2. Me están diciendo si este es B y este es C. Ustedes me están diciendo que la medida de C, que es este, C mide 6.2 y el lado B, que es este, mide 8,01. Entonces fíjense que yo por qué no podía utilizar la ley del seno. Porque yo necesitaba, si yo iba a utilizar este lado, necesitaba el ángulo opuesto. No lo tengo. Si iba a utilizar este lado, necesito el ángulo opuesto, no lo tengo. Entonces yo tengo datos insuficientes para poder resolver el problema con la ley del seno. Pero entonces en este caso, yo puedo encontrar la medida del lado A, ¿sí? Formulando la ley del coseno de qué manera. El lado B al cuadrado, que lo conozco, más el lado C al cuadrado, que lo conozco, y restándole el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos, que sería el ángulo A. Entonces, claro, cuando yo tengo esos lados reemplazo, entonces esto me va a quedar, el valor de B es 8,01 elevado a la 2 más 6,2 elevado al cuadrado menos 2 que multiplica a 8,01 que multiplica, si ustedes quieren lo cierran entre paréntesis, a 6,2 que multiplica al coseno del ángulo A que sería 131,2. Entonces todo ese cálculo hay que hacerlo. Entonces cuando yo voy a la calculadora y calculo todo de una, 8,01 elevado al cuadrado más 6,2 elevado al cuadrado menos, puedo introducirlo de una vez, 2 por 8,01 por 6,2 por coseno de 131,2. Esto me arroja un valor aproximado a al cuadrado igual a 168,02. Pero como se mencionó ahorita con el teorema de Pitágoras al inicio, saco raíz cuadrada en ambos lados a 168,02, 168,02, raíz cuadrada de 168,02, y esto me va a dar igual
aproximadamente a 12.96 centímetros, metros. Esas unidades hay que indicarlas en las respuestas. Entonces observen allí que ya conozco el lado A, 12.96, y con esa medida ya me lanzo a encontrar la medida de los otros dos ángulos. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, como ya encontré la medida del ángulo A, la del lado A, entonces me voy a utilizar la ley del seno. Aquí utilizo convenientemente la ley del coseno para encontrar la medida del lado. Pero eso no significa que yo no pueda utilizar la ley del seno. Yo la puedo usar. ¿Y la ley del seno cómo la puedo usar? Pues convenientemente. Entonces la ley del seno, voy a utilizarla acá. Voy a decir, bueno, voy a hallar B. Entonces, el seno del ángulo B dividido en la medida de su lado opuesto, que es B, es igual, ahora sí, el seno del ángulo A sobre el lado que ya encontré, sobre 12.96. Entonces aquí despejo, me va a quedar 12.96 multiplicado por el seno del ángulo B. Hago el mismo despeje que hice en este problema de acá, dividido el seno de A, y es igual a la medida de B. Entonces esto sería 12.96 multiplicado por el seno del ángulo B. El ángulo B mide... no lo tengo. Tengo que encontrar B. Yo estoy despejando algo que no... Aquí tengo que encontrar es B. B no, el ángulo B. Entonces más rápido. Como quiero encontrar el ángulo B, porque lo desconozco, entonces el B minúscula que está dividiendo a la izquierda lo paso a multiplicar a la derecha. Entonces el seno de B, del ángulo B, va a ser igual a B multiplicado por el seno del ángulo A sobre 12.96. Y reemplazo. Entonces seno de B es igual a B, que vale 8.01, multiplicado por el seno de 131.2. Y esto lo voy a dividir ¿entre quién? Entre la medida 12.96. ¿Sí ven? Entonces, aquí llegamos al mismo punto de ahora del seno a la menos 1. Entonces usted dice, bueno, entonces el ángulo B será igual ¿a quién? A seno a la menos 1. ¿De quién? De 8.01 por el seno de 131.2 dividido 12.96. Si usted quiere hacer el cálculo de una, lo voy a hacer yo de una. Entonces sería seno de 131.2, lo multiplico por 8.01 y a este resultado lo divido entre 12.96. Y luego le saco seno a la menos 1 a este resultado y me va a dar un valor de ángulo B igual a 27.7 grados. Ustedes lo van a poder corroborar seguramente después. Y ya por obvias razones ustedes ya saben cuánto vale A, ¿cierto? Ya saben cuánto vale B. Entonces resulta que el ángulo que falta, que es el C, el ángulo C, es el resultado de tomar a 180 grados, que es la suma de los tres ángulos del triángulo, restarle 27,7 grados y restarle la medida del ángulo A, que sería 131,2. Entonces, cuando voy a la calculadora de nuevo, 180 menos 27.7 menos 131.2, esto me va a dar aproximadamente igual, el ángulo C igual a 21,1. Entonces, ahí ustedes encuentran los tres resultados de los ángulos y de los lados del triángulo. Entonces, ahí ustedes resuelven un triángulo que no es rectángulo. Hay un procedimiento claro, espero que sea claro más bien, en donde ustedes tienen que determinar cuál es la ley que tienen que utilizar dependiendo del triángulo que tenga el problema. Un buen gráfico puede ayudar a visualizar. Bueno, ahora vamos a GeoGebra para mirar, por ejemplo, este problema. El del A. Vamos a ver hasta qué punto nosotros podríamos utilizar
todos estos recursos para poder hacer la gráfica correcta de un triángulo. En este caso, voy a explorar acá. Tengo un ángulo el ángulo alfa vale 47.5 grados. Voy a hacer con base en estas medidas. Entonces voy a trazar un lado. Voy a trazar un lado, un segmento. Y sobre ese segmento se supone que debería yo poder construir el ángulo dada su amplitud. Entonces yo voy a tomar aquí 47.5 grados. Entonces tomo este vértice de la derecha, 47.5 grados en sentido antihorario, sería así, muy bien, ahí está, 47.5, y lo que hago es, ya tengo el ángulo, ¿no? Ahora lo que necesito es definir uno de los lados que mida 6.4, entonces uno, si quieren este con este, no hay ningún problema. Estos van a ser nuestros señuelos. Entonces, estos dos segmentos que están acá, de pronto hay formas más rápidas de poder encontrar el ángulo. Entonces ya tengo mi ángulo, este va a quedar fijo allí, ese no lo voy a mover para absolutamente nada. Entonces, aquí le aumento la opacidad. Entonces resulta que necesito un lado que mida 6.4 centímetros. Y necesito el lado C. Entonces más o menos yo me ayudo con el gráfico. El lado C mide 3.7. Entonces voy a definir aquí un segmento que mida 3, aunque yo puedo mover el punto, pero el punto no me va a dar mucho. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Sobre este mismo vértice, 3.7. Entonces yo hago acá 3.7 y fíjense que me quedó el punto C. Resulta que este segmento que está aquí es uno de los lados, entonces yo lo puedo ocultar y puedo ocultar también el punto. Entonces yo me quedo con este segmento que mide 3.7 valor. ¿Sí? Voy a ir quitando estos puntos de acá, no los necesito, o al menos colocando los pequeños para ir verificando. Y el otro lado, ¿sí? El otro lado, el B lo desconozco y ahora necesito definir el otro lado que es de 6.4 centímetros, ¿sí? Porque es el lado opuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a ver si me sale por acá. Voy a tomar un segmento, no sé, es acá, de 6.4. Entonces yo tengo que, aquí, ¿sí? Ese segmento no mide 6.4, entonces yo tengo que empezar a aumentarlo al punto que, pero también tengo que aumentar este lado, ¿no? Pero hay un problema, porque el lado se aumenta es con este. Ahí está. Entonces, vuelvo y lo oculto, y vuelvo oculto este punto, y vuelvo al segmento. Ahí está, 6.4. Bueno, 6.4. Ahí este lado mide 6.4, que ese es uno de los lados que me están dando. El otro lado que me están dando es este lado. Voy a pintarlos de rojo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Para poder encontrar, miren que yo este lado que tengo acá, pues yo tengo que cortarlo, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es coger y el punto de intersección, voy a encontrarlo entre este lado, y ese punto se llama E. ¿Sí? Entonces, este lado que me está mostrando acá también lo voy a ocultar porque ese punto no me interesa. De hecho, el punto B' tampoco me interesa es el punto ¿cuál? El E. Entonces yo lo que hago es unir de E hasta acá a la, y tendría que más o menos coincidir 8.3, ¿dónde está? O miren, aquí está, 8.29 sería la medida de este lado que yo desconocía, pues ya lo conozco, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Lo mismo de ahorita. Voy acá,
muestro el objeto y este es el lado, esta es la medida J que apareció, ahí está 8.3. Por ejemplo, a este también y a este le oculto la etiqueta y este lado ya lo conozco también, este es el de 6.4, este es I, 3.7, entonces falta ¿qué? Las medidas de los ángulos, entonces lo mismo, la medida de los ángulos ahorita la mido, siempre lo mido de forma contraria, sentido antihorario. Un momento que esto está loco, este cosito. No, soy yo el que estoy mal acá. Entonces, voy a medir con 3 puntos. Este, tampoco lo mide así. Este vértice, este y este. Ahora sí. 25.18. Este ángulo lo pueden dejar por fuera. ¿Sí? Y el otro ángulo, este vértice y este vértice, 107.44, que es el otro ángulo. Y deberían de coincidir con los ángulos que nos dio, 107.44, aquí está. Bueno, hay una diferencia acá un poco, pero eso es por el asunto de la aproximación. Pero miren el otro ángulo, 25.18 es más o menos el ángulo que les había dicho ahorita, cuando yo lo calculaba completo, no. Ahí digamos que se tendría que aproximar a los valores que ustedes encuentran en la parte procedimental. Y lo mismo pues pasa con la parte de del triángulo acá. Los valores que ustedes encuentren acá tienen que ser casi que idénticos a los que ustedes encuentran en la parte del procedimiento. Está ocurriendo que se encuentran los ejercicios en la parte procedimental. Usted aquí encuentra, por ejemplo, un valor y resulta que en el GeoGebra aparece uno completamente distinto. Tiene que verificar que las dos cosas coincidan, si no, entonces hay un cálculo mal hecho o hay un procedimiento mal hecho en la parte de GeoGebra para verificar que los resultados son correctos. ¿Listo? De momento, quería presentarles a ustedes esta propuesta de solución de problemas, solución de triángulos que se resuelven en términos del teorema de Pitágoras, razones trigonométricas o ley del seno y coseno que pueden ser relevantes para la entrega de la tarea.